nombre o nombre alumno, de preferencia hay que especificar, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar como nombre. Nombre, dirección, y aquí, por ejemplo, ya lo puedo ir haciendo a mano y escoger todos, mira, inclusive me muestra todos los tipos de datos que tiene disponibles, lo que es MySQL. Entonces, en mi caso, por ejemplo, podemos dejarle 45, 100. Yo en mi caso le había estado poniendo 30, aquí por default ya trae el 45. A lo mejor no quiero que sea nulo, pues así, por ejemplo, ¿no? Ya sigues aumentando campos conforme lo vas necesitando y cuando terminas ya le das en aplicar. Pero si te das cuenta, a pesar de que lo haces de manera gráfica, la computadora lo que va a enviar es esto: to create table, pilares alumnos. Le dijiste que vas a tener 3 campos en tu tabla, que va a ser un ID, un nombre y va a tener esta restricción. Bueno, primero que nada, este tipo de dato. Luego, la restricción va a ser que no va a ser nula. En el nombre, el tipo de dato, igual que no va a ser nulo. Y, por ejemplo, y si lo haces así, pones tu primary key y dentro vas a nombrar de tu lista de campos has, em, que has definido cuál es el que va a ser tu primary key. Entonces, digamos que hacerlo de esta manera, a final de cuentas, sí es gráfico, porque pero ya el mismo software ya te genera la consulta SQL para que, mira, cuando termine te dice se ha ejecutado correctamente y te aparece aquí. Entonces, realmente hacerlo de esta manera sí es hacerlo de manera gráfica. Ya cuando empiezas así como a describirlo todo y no usas el código, ya vas hacia alumnos, ves qué columnas tiene, a lo mejor empiezas a ver tus alumnos. Lo que sí, y eso a lo mejor para crear o definir lo que son las bases de datos y tus tablas, lo puedes hacer de manera este, gráfica, aunque también al momento de, me lo voy a guardar, ay, 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 no, permítame. Aunque al momento, por ejemplo, de querer agregar a lo mejor de manera, aquí le voy a cambiar a alumnos, lo voy a seleccionar y lo voy a ejecutar. A lo mejor si quisieras agregar de manera gráfica, aquí ya estarías utilizando a fuerzas una SQL, una sentencia SQL. Y por ejemplo, aquí tendrías que agregar, ¿no? Como a tu gusto. Yo quiero que tenga un, ¿cómo lo puedes agregar? Desde aquí. Le das en quiero agregar una nueva fila y le vas a poner, no sé, un ID y un nombre, por ejemplo, María. Y lo aplicas. Ah, bueno, y si quieres más, se pueden más. 2, Roberto, 3, Jorge. Bueno, aquí ya ni necesito, yo por ejemplo aquí le puse una cadena, pero aquí ya hasta lo puedes meter directo, no es necesario que le pongas las comillas, nada más le das en aplicar. Y a final de cuentas, mira, te genera o te termina generando esta, estos ya serían de modificación de datos, porque las de definición nos va a permitir ver todo lo que son las bases y las tablas. Y las de modificación son aquellas que van a modificar el contenido de esas estructuras que has definido, de tus tablas, de tus bases de datos. Entonces, ahorita sería de modificación porque modificas el contenido. Y aquí, por ejemplo, no tenía nada. Si yo le doy en aplicar, ya tendrá mi tabla alumnos, ya tendrá 3 valores diferentes: María, Roberto y Jorge. Le doy en aplicar, se ha ejecutado correctamente y cuando vuelva a hacer mi consulta, ya me los tienen por default. El ID alumno, María, Jorge. Entonces, a final de cuentas, pues lo que se está enseñando es cómo hacerlo, o sea, pero ya no de manera gráfica, sino de manera, pues con sentencias, porque a final de cuentas, de manera gráfica, pues, ¿para qué? O sea, creo que es más fácil. Em, en este caso, todo aquello que modifique, bueno, dentro de lo que estamos viendo ahorita, y supongo que en tus videos, Cari, que ya viste,
has de haber encontrado algo que es así. ¿Qué significa? Es un acrónimo. ¿Lo viste o no? No, Ok, me quedé hasta el modelo entidad-relación. no. Lo que nosotros, al momento de que tú empiezas o que nosotros empezamos a ver esto de nuestros registros, a nuestros registros los podemos, CRUD es de crear. Bueno, la primera es de crear, que sería create, porque está en create, create. Read, o bueno, la segunda que sería la R sería de read, de leer. Pero nosotros, en este caso, cuando nosotros leemos o queremos leer el contenido en la tabla, como tal usamos un select. select. Entonces, y el último es update. Bueno, no es el último, es antepenúltimo, update, que sería el equivalente a actualizar en español. Y por último, sería borrar, que se llamaría delete, borrar. Y aquí le voy a poner leer. Bueno, aquí lo hice al revés. Iría como de aquí. Ahí está. Entonces, CRUD es lo que nosotros podemos hacer con los datos que encontramos en nuestra tabla. Los datos que tenemos dentro de nuestras tablas los podemos crear, que sería como tal la parte de crear nuestras tablas, insertar nuestros datos, leer como tal sería pues ver qué hay dentro de nuestras tablas, seleccionarnos el nombre, de cuál tabla, el update, que sería el actualizar y puede ser tanto actualizar datos, bueno, en especial aquí hace referencia a actualizar datos y delete a borrar datos. Ahora, eh, aquí puede llegar a ser un poquito confuso porque cuando nosotros queremos crear como tal lo que son tablas y bases de datos usamos create, pero si hablamos de crear, de generar nuevas consultas, utilizamos nuestro insert. Si hablamos de consultar a lo mejor nuestras tablas, bueno, eso lo voy a dejar así como select para no hacerte pelotas. Y como tal en el update podemos actualizar los registros o podemos a lo mejor como tal actualizar alguna tabla, pero eso más que actualizar lo vamos a llegar a ver como modify. O sea, esto sería para mis datos, lo voy a poner así, espero no hacer las pelotas. Y esto sería, por ejemplo, este también sería para mis datos y para mis tablas o bases de datos voy a usar drop. Entonces, y esto lo voy a poner al revés. O sea, al contenido de mis tablas los puedo insertar, los puedo seleccionar, los puedo actualizar, los puedo borrar. A mis estructuras, como tal, mis tablas y mis bases de datos, estas tablas que tienen como sus campos de estudiante, hay de alumnos, nombre, dirección, a estas, cada uno de estos campos se los puede crear, modificar y borrar en su determinado caso. Ahorita, y lo que vimos el día de ayer, fue, si no me equivoco, la parte de seleccionar. Inclusive ya hemos visto cómo modificar en su caso algunos campos. Ahora, em, en esta parte, ¿tienen duda o todo bien? Tomar eso como un todo Pues bien. para mí está bien, ya sobre la marcha la iré realizando. Dime, Esther. Yo tengo una duda, pero son de las actividades que dejó. Yo Ajá, a nada ver, más dime. tengo la 3 y la 5. No sé si hay una 4. Una 3 y una 5. Ok, la 3 va junto con bueno, la que mandé como 3, va 3 y 4.
Y ok. ya viene la 5, que o sea, son 3, 4, 5. ¿Va? Ok, gracias. Ujú, de nada. Dime, Abel. Ahorita que mencionó de las prácticas, Ajá. de la 4, que trae 2 diagramas, uno de estrella y uno de la nube. Esos diagramas, Copo de nieve, ¿no? Ajá. sí, perdón. Esos diagramas hay que hacerlos, o sea, consigo un ejemplo de internet y lo hago similar, o hay alguna especificación que deben de cumplir o cómo Esos los... diagramas los vas a hacer, nada más están pidiendo, digamos, la estructura. ¿Qué estructura tiene un diagrama de estrella? ¿Quién me habló? Dime, Esther. Yo los mandé en script, o sea, los hice en las bases MySQL y lo envié en PDF, pero no decían nada de ningún documento. Sí. Sí Ok. decía que lo dibujaras en tu cuaderno y que lo subieras después, que le tomaras una foto y que lo subieras. Eso especificaba. Yo los mandé como script. Ok, no, en cuanto a la práctica 3, si no me equivoco, es de SQL. La 4 es de lo de estrella y ahí sí tenían, o sea, como que dibujar, haz de cuenta, dibujas tu, o sea, nada más el esquema, tenías que dibujar el esquema, ves que les puse hasta los dibujitos para que se dieran una idea y ya sobre eso ya ustedes decían, ah, pues ya, ya sé cuáles. Y de hecho son bien fáciles. El de estrella tiene una tabla de dimensiones, inclusive les mencioné de qué se diferenciaba del de copo de nieve y les mencioné uno de Galaxy que tenía 2 tablas de hechos. Como tal, si dijera de Galaxy, tenías que poner 2 tablas de hechos y los demás serían tus tablas de dimensiones que se relacionan entre sí y ya, eso era nada más como tal el dibujo, no O sea, deben de ser similares a los de las presentaciones, a los de la presentación. De hecho, prácticamente sería nada más la parte de la estructura. Ahora que si quieres hacer uno, digamos, en base a la, digamos, a algo más real, lo puedes tomar de nuestras mismas prácticas que hemos realizado. Ahí hemos hecho algo similar a lo que sería un modelo estrella. Dime, Esther. Pues yo los hice en script, yo los hice en MySQL, hice las bases Ajá. y en forma de estrella y de copo de nieve y después lo subí. No sé si la verdad esté mal, pero ya lo hice. Ok, lo voy a revisar. Yo creo que no creo que esté mal. Ahí como lo que sí te voy a pedir entonces es que lo dibujes. Mejor dibújalo y me lo envías aparte para que lo anexe, ¿va? Ah, ok, sí, lo dibujo. Ajá, porfa. Para que lo anexe por si me llegaran a decir, no, es que quería que identificara la estructura, pues ya, nada más dibújalo y yo lo anexo a tu documento. Va junto con tu script. ¿Quién por ahí? Gary. Eh, sí, Karina, está bien que los hayas dibujado. Ah, Miguel, sí, perdón, se me pasó. Es que hoy se me alargó ¿cómo se llama? Se me alargó una clase y por eso ya ni me acordé, sinceramente. Apenas justamente terminé mi clase y me vine aquí con ustedes. Así que, discúlpame, yo creo que entonces será el martes. Espero que ahora sí se pueda. Dime, Esther. Yo tengo una duda, estuve viendo lo de las diferentes como IDs para manejar las bases de datos Ujú, y como en Mongo, creo que se llama, solo lo ujú. manejan con JavaScript y me surgió la duda que si hay como diferentes IDs para diferentes lenguajes para manejar las bases de datos, como que no sé cómo se manejan así. Diferentes IDs para diferentes lenguajes. O sea, como diferentes campos de... Como digamos, si MySQL yo sé que maneja Java, ¿no? Ajá. Y decía que Mongo, o como se llama, MongoD, una cosa así, que manejaba Python y JavaScript.
Entonces me surgió la duda que si, digamos, si tú quieres manejar Java, tienes que usar MySQL y así, o sea que si tienen especificaciones para los lenguajes. Ya, que si en base a tu lenguaje de programación vas a usar, está estrictamente prohibido usar solamente un Ajá, tipo de lenguaje. No, no. De hecho, digamos que sí se puede usar diferentes tipos de bases de datos dependiendo de tu lenguaje. De hecho, por eso son, ¿cómo se le dice? Como que compatibles con diversos lenguajes de programación. Pero obviamente hay más documentación en base a hay ciertos lenguajes que de verdad no son como tal compatibles con ciertos tipos de bases, sí, de software de base de datos o sea, así como bases de datos relacionales o bases de datos no relacionales. Entonces, ahora sí que depende. O sea, no es estrictamente que, por ejemplo, si vas a usar Java, tienes que usar únicamente es que, bueno, en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones sí ya nada más te deja con cierto tipo, a lo mejor puedes usar otros software, pero de preferencia ese software debe de ser de tipo relacional, a eso voy. Se va más como de tipo relacional y no relacional. Hay ciertos lenguajes que son más compatibles con software que maneja tipos de bases relacionales y lo mismo va para los que son bases de datos no relacionales. Entonces, va más como para esa parte de relación de tu modelo relacional o no relacional. Más que, pues sí, de tu software. Sí, Miguel, espero tu WhatsApp. Sí, Esther, o te hicimos preguntas, creo que. Esther, hola. Hola, yo sí la escucho. Va. Bueno, pues va en base a eso, va más como al tipo de base de datos relacional. No solo vas a usarlo con MySQL, puede ser con cualquier otro software que sea del tipo de base de datos relacional, como Oracle o los que hemos visto ¿cómo se llama? De Postgres y todos estos que son de tipo relacional. Obviamente, si el lenguaje, hay algunos lenguajes que no se van a prestar a, o no necesariamente los vas a poder usar con, con un software relacional, tendría que ser con no relacional. Ahora sí que ya va dependiendo. Bueno, entonces continúo. Hasta aquí, bueno, voy a dejar esto, voy a borrar esto de aquí. Y bueno, ahora, tenemos o hemos visto cómo hacer algunas selecciones de nuestros datos, pero no hemos visto o vimos cómo actualizar lo que son la parte de nuestros campos. Por ejemplo, la vez pasada vimos cómo actualizar un campo para que se le agregara la propiedad que fuera autoincrementable. Eh, pero por ejemplo, ¿qué pasa si, bueno, ahí eso ya fue una modificación, es decir, que en base a algo que yo ya había creado, le modifiqué su propiedad o su atributo? En este caso, vamos a ver
cómo se podría actualizar. A lo mejor, pues vamos a ver por el nombre de las tablas. Tenemos una tabla a la cual, y voy a eliminar mi tabla esta. Bueno, esto también se puede eliminar. Hasta ahorita los hemos eliminado así como ven en SQL, como igual también pueden eliminarlo así. Table, y eso sería ya como la parte gráfica. ¿Ya viste? Ya se eliminó y listo. No necesité mi sentencia, únicamente con la parte de mis esquemas y mis tablas y listo. Ahora tengo supongamos que ahora es mi tabla estudiante lo que quiero cambiar a alumnos. Entonces, le doy un rename. Estudiante. Bueno, de hecho me faltaría mi table porque le voy a decir que voy a renombrar que mi table, que se llama estudiante. Alumnos o alumno. Lo ejecuto. Ha sido modificado de manera correcta. Bueno, show table. Listo. Alumno, profesor y taller. Cuando tenía estudiante, profesor y taller. Ahora tengo alumno. En este caso lo voy a volver a dejar como estudiante. Entonces lo voy a volver a nombrar. Alumno. Sí. Alumno, estudiante. Genial. Rename, table, alumno, estudiante. Y lo voy a volver a regresar como estaba. ¿Va? Y bueno, así se me queda. Lo muestro y ahora vuelto a ser estudiante. Ahora, otro comando que también vamos a utilizar va a ser, en este caso voy a empezar por modificar las columnas de mis tablas. Entonces, voy a eliminar. Y por ejemplo, supongamos que quiero añadir, voy a describir mi tabla describe mi tabla estudiante. Dentro de mi tabla estudiante tengo un ID, una edad, un nombre, una dirección. Y vamos a suponer que quiero agregar vamos a suponer que quiero agregar un nuevo campo. ¿Cómo lo puedo agregar? Bueno, pues para agregar un nuevo campo, normalmente tengo que decirle con mi alter, que les había dicho hace un rato. Alter, table, mi tabla. ¿Qué tabla? Estudiante. Y luego de mi estudiante a lo mejor quiero añadirle un email. Entonces, le estoy diciendo, vas a modificar mi tabla estudiante, le vas a añadir un email. Ahora, podemos encontrarlo así o add column, cualquiera de las dos está perfecto. Luego viene lo que sería el campo que quieres añadir a la tabla estudiante, que en mi caso sería email, y posteriormente sería el tipo de dato que quieres que tenga ese campo. Así le voy a poner un var char 60 y posteriormente le pondré mi
mi restricción. A lo mejor no quiero que sea nulo, entonces le pongo not null. Y continuamos. Lo ejecuto. Luego quiero que me lo describa y ahí está. Ya tengo mi nuevo campo que es email, varchar, no es nulo y tiene un valor por default. Dime, Esther. Miss, yo tengo una pregunta. Cuando el campo es nulo, ¿eso quiere decir que no se necesita llenar ese campo? ¿En la tabla qué? No, nada más así. O sea, digamos, ahí puso no nut, no null. Entonces ese campo tiene que llenarse. Exactamente. Si, por ejemplo, yo no lo hubiera especificado o quisiera que pudiera quedar vacío a lo mejor mi dirección, entonces tenía que poner mi alter table, estudiante, modify el tipo de campo que voy a modificar, que sería en este caso mi dirección, y a lo mejor ahí le podría poner nada más como tal el tipo de dato y ya no le agrego la restricción. Y entonces aquí me diría yes, y quiere decir que ese campo dirección puede quedar vacío. En este caso, como todos dicen null, no, 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 quiere decir que ninguno puede quedar vacío. Todos tienen que ser llenados. Ok. Ahora, mm, vamos a ver. Yo tengo mi tabla taller, si no me equivoco. ¿Dónde está mi taller? Bueno, déjenme lo muestro porque ya me perdí entre tanto y le voy a dar así como un describe taller. Gracias. Y lo voy a describir. Ahí está. Ajá. Tengo mi tabla taller que tiene como campo ID de tipo entero, no es nulo. Tengo mi primer key, que es autoincrementable, mi nombre, taller y mi varchar, de esta manera, ¿va? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a unir y, esta tabla con mi tabla de estudiante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar, o bueno, dentro de su práctica van a empezar a ver qué viene, cómo serían las foreign keys. ¿Se acuerdan que cuando me comentaban que si en una tabla, cómo se relaciona con otra tabla? Bueno, pues se relaciona a través de nuestra foreign key. Y lo vamos a empezar a hacer. Por ejemplo, le voy a decir a mi tabla, en este caso, voy a añadir un nuevo campo y se voy a añadir igual que en la parte de arriba. Bueno, esperen. Antes de que pase a eso, eh, vamos a ver rápido algo también, que es mi alter table, para que como que lo tengan como su diccionario. Alter table, le van a poner su tabla, es estudiante, por ejemplo, y le pueden poner, en este caso, está tanto, ya sabemos cómo agregar una columna, cómo modificarla. Ahora, ¿cómo le podemos, por ejemplo, modificarla en cuanto a lo mejor, en cuanto a lo mejor de cómo sería el dato que va a guardar ese campo? Pero si posteriormente a lo mejor está mal alguna columna y quieres renombrar, entonces para renombrar nada más le pones de la siguiente manera. En este caso sería mi tabla y le voy a poner change. El campo que quiero renombrar, supongamos que mi nombre taller nada más lo quiero poner como nombre. Y bueno, lo voy a poner con minúscula. Nombre.
Y enfrente sería, bueno, antes de ponerle el nuevo nombre, tengo que ponerle cómo se llama ahora. Ahora se llama nombre taller. El nuevo nombre que le quiero poner va a ser como tal nombre. Y a fuerzas, bueno, a lo mejor si necesitas también cambiarle algún dato de tu, si necesitas cambiar el nombre y tanto el nombre como las propiedades de tu campo, pues lo más recomendable es que uses este, porque de hecho esto también te va a pedir que digas, varchar, que especifiques el tipo de dato que es. Y a lo mejor le voy a poner ahora 50 y estamos en mi punto. Y ahora nombre taller se supone que me lo va a cambiar a nombre. Ok, nombre taller. Déjenme ver. Nombre taller. Nombre da alter table estudiante. Cámbialo a nombre taller, cámbialo al nombre y agrega tus restricciones que son varchar. Ay, déjenme ver qué me está fallando porque según yo es así. Ahí taller, nombre taller y según esto no existe. Columna desconocida, nombre taller en estudiante. Ok, ya. Le estoy diciendo que en mi tabla estudiante me cambia el nombre taller. En mi tabla estudiante no tengo ninguna columna que se llame nombre taller. Lo que necesito o en donde le quería cambiar el nombre es en la tabla taller. Lo ejecuto y listo. Ahora sí ya me he hecho el cambio. Ahora sí escribo en la tabla taller. Y ahora como tal, taller ya nada más se llama nombre. Entonces, como me gustan el nombre de mis tablas, los voy a retornar a como estaban. Y listo, vuelve a estar como estaba. Ahora, nos falta lo último, que es cómo borrar una columna. Vamos a borrarla de, ¿qué será bueno? De estudiante. Alter table. Drop. Y por ejemplo, yo le estoy diciendo que que va a modificar la tabla, pero no le he dicho cuál. Entonces, en mi caso, va a ser de estudiante. Vas a borrar, ay, me borró la entonces. Vas a borrar la columna email, por ejemplo. Y por ejemplo, aquí me aparecía, creo. No, bueno, no me deja. Lo voy a ejecutar. Y listo, lo ha borrado correctamente. Y describe. Y aquí. Y listo, ha sido borrado. Ya no tengo ningún campo que se llame email. Ahora sí, ya puedo pasar a lo que viene. Vamos a agregar un nuevo campo a nuestro estudiante, a nuestro ID estudiante, a nuestro ID estudiante, a nuestra tabla estudiante. Le voy a decir, y lo acabamos de poner ahorita. ¿Cómo puedo agregar un nuevo campo? ADD. Ajá. ¿Cuál es la estructura? Alter table. ¿De dónde quiere agregar el campo? ¿A qué Estudiante. tabla? Al estudiante. ADD. Eso es para agregar columnas, ¿no? Ajá. ¿Y qué quiere agregar? Y es el nombre de la columna que voy a agregar, que en este caso va a ser, le voy a poner ID taller. ¿De acuerdo?
Y aquí, por ejemplo, yo voy a hacer, voy a agregar un campo que va a ser mi foreign key, o sí, mi llave foránea. Para esto tengo que saber exactamente qué tipo de dato o qué tipo de propiedades tiene mi tabla taller. ¿Por qué? Porque si no coinciden en cuanto a propiedades, el nuevo campo que voy a crear, no voy a poder, sí, no voy a poder, ¿cómo le puedo explicar? Pues sí, no me va a poder, no va a ser match. O sea, tiene que estar igual tanto los campos de una tabla como los campos de otra tabla. Ambas tablas tienen que cumplir los mismas propiedades para que puedan, pues, vamos a decir, como que puedan funcionar de manera correcta. Entonces, le voy a decir que va a agregar, en este caso se va a llamar ID taller, va a agregar una nueva columna que se va a llamar ID taller. Yo sé, y ya describiendo que mi ID taller es de tipo entero, viendo a lo mejor un poquito mi tabla en la cual la describí. Sé que ese entero es de tipo sin signo y voy a ponerlo aquí, entero, un sign, así. Y por ejemplo, aquí le voy a agregar, bueno, sí, si lo hubiéramos creado desde el principio, nada más tendría que poner, después de decir mi campo, y ahorita lo vamos a hacer yo creo que un ejemplo desde el principio, nada más tendría que poner como tal el nombre de mi campo y referenciar a la tabla que quiero o decir qué tabla es la que quiero. En este caso, como yo ya estoy agregando, o igual, miren, primero lo vamos a ver desde la parte fácil. Lo voy a dejar como aquí también. Voy a agregar una tabla que sea alumnos, para que se vea de manera fácil. Create table. Create table, que se va a llamar alumnos. Mi tabla alumnos va a tener ciertas, pues sí, va a tener ciertas propiedades, que por ejemplo es ID alumno, alumno, y nombre. Ah, bueno, aquí me falta obviamente este entero, autoincrement. Bueno, incrementar. Y bueno, aquí abajo ya sería el nombre y ya, ¿no? Nombre va a estar. Y 45 y coma. Y ahora sí, este sería, vamos a poner, por ejemplo, mi campo que sería mi foreign key. Y vamos a ponerle a lo mejor que se relacione con nuestro profesor, ID, profesor. Profesor, profesor, eh, aquí le voy a poner como así, ¿no? En este caso, por ejemplo, me está poniendo mi error porque me faltaba mi comita. Eh, como sé que mi profesor tiene campo, o el campo que tiene es de tipo también entero, y si no me equivoco también es sin voy a poner así, show, no, describe, profesor. Es que tengo que saber los campos de la tabla así, ¿no? No me va a salir. Y no me acuerdo. Describe profesor, describe table. Ok. El profesor tiene un campo, describe table profesor. Un profesor que es de tipo, ok. Mira, hasta me estoy diciendo cuántas líneas tiene. También está, aparte del describe, por cierto, si quisieran, por ejemplo, ver con también de esta forma, como a detalle, yo en mi caso le puse describe table, está describe solo describe o está show columns, que también te permite como ver las columnas. Show column.
Y, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenéis que agregar de qué tabla y le pones así como profesor. Profesor. O sea, hay varias formas como de ver. Y, por ejemplo, mira, aquí también me muestra las columnas y aquí también me muestra los tipos. Entonces, en el otro es como que más descriptivo, aparte de que me muestra, a lo mejor aquí me lo lista más como nombre de campos, tipos, y si son nulos, como con estas propiedades, y en el otro ya hasta me dice el tipo, cuántos registros tiene esa tabla, y digamos que, y ahora ya depende de lo que quieras saber de tu tabla. Entonces, en mi caso, ya estoy diciendo, voy a crear una tabla alumnos con ID alumno, con nombre varchar, con ID, mi campo se va a llamar ID profesor asignado, va a ser de tipo entero, pero como se va a relacionar con mi profesor, el campo también de profesor es de tipo sin signo, entonces también se lo tengo que aclarar, así. Y hasta ahí no lo voy a dejar. Ah, por ejemplo, hasta ahí lo voy a dejar nada más para ver cómo se hace nuestra referencia. Abajo, lo que se le pondría sería foreign. Primero que nada, va nuestra primary key. Primary key. Especificas ahora sí. Ay, me falta mi coma. Bueno, ahorita se la pongo. Y la ID alumno. Mi comita. Y abajo, aquí, por ejemplo, así yo estoy diciendo que el identificador de mi tabla es ID alumno. Ahora le voy a decir foreign key. Aquí le voy a decir que va a haber una foreign key. Le tengo que decir cuál es el campo, que en este caso va a ser ID profesor. Poner así y le voy a poner ID profesor, así. Y obviamente este campo va a ser mi foreign key, pero aún así no sé, ¿cómo sería? Como no sé con quién o a qué hace o de quién sería esta foreign key. Entonces nos falta la palabra que sería references, que va a hacer referencia a nuestra tabla. Le tengo que decir el nombre de mi tabla, que en su caso es profesor. Y dentro iría ahora sí el nombre de lo que es de mi columna, o sea, de esta tabla profesor, a quién estás, o sea, sí, a quién estás como referenciando, a qué campo, sería ID profesor. Es decir, esta va a representar a este, ID profesor. Y así creo mi foreign key. Sería mi relación como tal de cuando veíamos nuestras tablitas, de, ven que tenían nuestra tablita, alumno, enseña, o alumno se relaciona con profesor. Que en realidad nosotros lo llegamos a hacer más complejo porque antes nuestra relación era una tabla. O bueno, nuestra relación siempre se convertía en tabla. Pero en este caso, si hubiera una relación entre alumnos y profesor, lo más probable es que dentro habría una clase. Entonces, esa clase tendría referenciada a alumnos y a profesor. O sea, aquí deberían de haber, esto se debería llamar clase, deberíamos de llamar una tabla clase, una tabla alumno y una tabla profesor y sus propiedades de clase, por así decirlo. Ahorita lo vamos a empezar a hacer así primero. Y, por ejemplo, aquí me va a decir, incorrecta definición, no puede ser, ok. Déjenme ver mi nombre, mi tabla, mi entero de tipo insect, mi foreign key, ID profesor, así, reference a profesor ID. ¿Dónde está mi error? Ok, perdón. Déjenme ver, create table alumnos. Alumnos tienen un ID alumno, es implementable.
Ujú. Ujú. Ok, hold references a mi profesor. ¿Sí se llama profesor? ID profesor. ¿Sí se llama ID profesor? Ah, eso está. ID profesor. Con la P en mayúscula, sí. ID profesor. Ujú. Estoy iniciando, estoy cerrando. Auto no debería de ser. Ok, incorrecta definición. Debería ser un auto incrementable. Increment. Ok, un auto incrementable debe ser not. No. En base a lo demás, le voy a poner que quiero que sea not null. Es lo único que puedo pensar en lo cual ay, no, pero eso no debería de generar error. Ok, me falta y no hice. Ok, no lo puedo hacer así. ¿Dónde está? Creo que no puse mi primary key o la borré. Voy a ponerla. Primary key. Y ahora sí le voy a poner. No la puse ID alumno, aunque la borré. ID alumno. Así ya. Tengo mi ID y ahora sí lo puedo relacionar. Mi ID profesor con el. Ok. Según yo, esto debería de funcionar. Sí, parece que sí. Lo que pasa es que, no sé, supongo que borré mi primary key y no me di cuenta hasta ahorita. Bueno, pues ya sí se crea y, por ejemplo, ya tendría dentro de mi tabla alumnos. Select. También sería describe. Aquí le voy a poner alumno. Alumnos. Y, describe nada más. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, ya me lo pone. Cuando es ¿cómo se dice? Como una foreign key, se debe demostrar en la columna de descripción como muy. Es una llave externa. Entonces tenemos ahora sí nuestro ID entero, no es nulo, es una primary key, es de tipo implementable, mi nombre, varchar, y aquí mi ID profesor es sin signo, entero, no puede ser nulo, y es un mul, o sea, es una foreign key. Hola. Entonces, aquí, así, si lo hubiéramos hecho desde el inicio, mi estudiante lo teníamos que, con todo o sea, todo queda igual. Inclusive lo voy a poner así. Todo quedaría igual. Lo único que hubiéramos tenido que añadir sería escoger como tal un campo y a ese campo lo referencio, le referencio de qué tabla, con qué tabla lo estoy uniendo. Pero en mi caso, hoy no lo tengo, entonces lo vamos a poner. Le voy a agregar, voy a agregar apenas el campo, entonces por eso es alter table, estudiante, agregarle la columna, ID taller. ID taller tiene las mismas características, es entero, es sin signo. Entonces, ahora sí, aquí nosotros no lo vemos, pero por default eh, ya hay ciertas propiedades que agrega, pues sí, nuestro gestor al momento en que nosotros estamos creando nuestras sentencias. Aquí como yo no lo creé desde el inicio, tengo que especificarle esas, ¿cómo se puede decir? Sí, esas propiedades a mano. Entonces,
Aquí ya le especifiqué que voy a añadir una columna que va a tener estas propiedades porque quiero que esta columna sea mi foreign key. Abajo le voy a decir, añade una constraint, que es como tal, a esta, aparte que le estoy añadiendo a mi tabla estudiante una columna que va a ser de tipo, que se va a llamar ID taller con estos datos, a esta columna le voy a agregar una propiedad que va a ser como de tipo, la identada, la voy a estar identando para que, le voy a dar el índice para que la pueda convertir en, en una foreign key. Ahora, este índice tiene que llevar normalmente o lleva un nombre. Ahora, este nombre normalmente en la computadora lo pone y le pone como FBK y a lo mejor como se llame tu tabla y como se llame tu base de datos y las tablas que están uniendo, que es FK, foreign key es lo que quiere decir, bueno, la abreviación de foreign key. Voy a unir mi tabla estudiante con mi tabla taller. Y por ejemplo, ahí también es que ahora sí voy a agregar mi foreign, por ejemplo, aquí. Y a esa foreign key le voy a llamar, le voy a decir cuál va a ser la foreign key. En este caso va a ser la que estoy creando. ID, taller. Y luego le voy a decir ahora sí, ¿sabes qué? Va a ser una references, a mi tabla, que va a ser mi tabla, igual, mi tabla taller. Y en específico, aquí, por ejemplo, mí ahí tengo, ahorita lo corrijo. Y ID taller, porque así se llama, ¿no? Ya me lo describo. Profesor, por favor. No, profesor, no es taller. Taller. Mi tabla se llama así, ID taller. Entonces, hasta aquí sería mi ID y es más, es con minúscula. Taller. ¿Va? Entonces, a mi tabla estudiante le voy a agregar una columna que va a ser ID taller con estas propiedades. Necesito mi coma. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo dos cosas. Uno, primero va a insertar. Otro, ahora sí va a ser una foreign key, pero como necesito ponerle como agregarle un nombre a esa relación entre tablas. Por eso le voy a decir, agrégale el nombre de, de F, estudiante, taller. Y va a ser una foreign key que va a ser ID taller, que va a referenciar a mi tabla taller con el campo ID taller. O sea, este de aquí. Es el campo que va a estar dentro de mi tabla estudiante. Y este de aquí va a funcionar igual que el otro. Va a referenciar a mi tabla y exactamente a qué campo. Lo voy a ejecutar. Por Dios que funcione. Ok. Dice, referenciando columna 37, referencia a columna de taller y referencia a columna... Ay. ID taller, que constraints taller son incompatibles. ID taller y unsigned. Déjenme, lo veo. ¿Dónde está? Describe. Quiero que me muestres a taller. Ay, ok. Mi taller no tiene primary key. Hay que ser, cuando queramos unir una tabla con otra, tienen que tener primary key. Esta parte, me pasó como la parte de hace un rato, si se dieron cuenta que no declaré mi primary key desde el inicio. En este caso, yo cuando creé mi tabla de taller, no le di un
pues sí, no le di una primary key, por así decirlo. Entonces tengo que convertir a mi ID taller en primary key. Para no tardarnos tanto, la voy a borrar y la voy a volver a hacer, porque si no, no va a tardar más. Voy a borrar. Drop, así se borra una tabla. Table. Pero creo que ya tiene, a ver, déjenme ver si ya tengo datos, mejor no. Sí. Select, asterisco, from, taller. Seleccionar, vamos a ver. Ya tengo como 1000. Pero creo que tengo aquí los. No. Sí, aquí está. Bueno, también se puede poner así nuestras insertos. Supongamos que no estamos dentro de nuestra base de datos. Cuando quieras insertar y no estás dentro de tu base de datos o quieres ser más específico, le dices el nombre de tu base de datos, punto, taller, que es la tabla, el campo y todo lo que le quieres agregar. Entonces, en mi caso, yo voy a borrar todo. Drop. Table. Y quiero borrar. Listo. Lo he borrado. Ahora tengo aquí, por ejemplo, tengo guardado aquí está. Vean, no le di cuando la creé una. Sí le di el primer key. No sé qué pasó. ¿Por qué no me lo acepta? A ver, déjenme ver. ¿O no lo hice bien? Entramos las columnas de taller. Ahí está, ahora sí ya. Supongo que lo ejecuté mal o lo modifiqué después, no sé, pero miren, ahora sí ya está primer key. Ahora sí ya para no tardarnos tanto. Le doy en ID. Agrego la columna que tengo que agregarle a mi estudiante. Y ya mi estudiante ya debe tener otra columna, tiene que mostrar otra columna y una columna con foreign key. Entonces vamos a darle estudiante, select from, estudiante. Vamos así, lo seleccionamos y listo. Ya tengo un ID taller que, por cierto, todos están nulos. Es decir, que como lo acabo de agregar, pues ninguno de estos tiene un dato. Entonces, de todos modos, mi taller no tiene, de hecho no lo he insertado. Le voy a insertar esto. Taller, valores, computación. Insertar, por favor. Ok, insert into taller pilares, computación básica, electrónica, nombre. Ok, no lo seleccioné todo. No, aún así. Taller no tiene un valor por defecto. No lo puse incrementable, ok. No lo puse incrementable. Como no lo puse incrementable, no tiene un valor por defecto, por lo tanto lo tendría que especificar aquí. Como no lo quiero especificar, voy a agarrar de la misma, de las mismas sentencias que hemos usado, alter table, taller, y por ejemplo, este es no está por aquí el modify, para que no lo escriba. Lo voy a tener que escribir. Así de triste es la historia. Alter table. Taller, modify, ID, taller. Y ahora sí le voy a poner que sea autoincrementable, por favor. Es de tipo entero y es autoincrementable.
increment. Veamos si me deja, porque como es primary key, no sé si le tengo que especificar la misma propiedad o me va a mandar hasta allá. Esquema, database, sí. ¿A qué le di? Ok. No quiero insertar. No, alter table modify y de int auto increment, referenciando a una columna que tiene foreign key. Ok, aquí se va a hacer más lata. ¿Cómo estoy haciendo un foreign key? También hay una forma de cómo borrar de cómo eliminar las foreign keys. Como ahorita yo ya le puse una foreign key y ya quiero hacer mis consultas y ya me desesperé. Se los voy a poner aquí mejor. ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a seleccionar todo. Y esperen, que creo que no se llama ID nada más. Se llama algo así como ID Taller. Listo. Ahora sí. Pues ya. Hasta ahorita nada más hemos creado nuestra relación. Déjame ver. Describe, alumnos, describe taller. Ya tengo mi ID, mi nombre de taller. Es una primary que ya aquí, pero y voy a ponerle un select from taller para ver que hayan agregado correctamente, que yo creo que sí. Ya está. Tengo mis 1, 2, 3, 4, mis seis registros. Ahora, si bien recuerdan, y el día de ayer nosotros vimos si no más recuerdo, vimos lo que es la suma o algo de mayor y menor para sacar el número mayor y menor de una tabla. En este caso, creo que si no más recuerdo, lo hice con edad. Y lo que me faltó ver es que también al momento de hacer nuestros select, no solo podemos usar como tal mínimo y máximo. Miren, aquí lo tenemos. Selecciona edad máxima, selecciona edad mínima de estudiante. Ahora, también puede hacer como un selecciona dentro. Bueno, estos de aquí los vamos a empezar a ver, se llaman funciones. Aquí a nosotros, nuestra función se llama max y este sería todo lo que está en la parte de adentro, sería como lo que vamos a necesitar. A esto es lo que vamos a necesitar. eh, bueno, cierto, vamos a verlo así como primero, como lo que vamos a necesitar. Entonces, aquí estos ya vienen por defecto y Max nos está pidiendo, para sacar el máximo, nos está pidiendo un valor que en este caso es edad. Estos normalmente son muy usados ya cuando estás viendo tablas que son de a lo mejor salario. Quiero saber de la tabla empleado, quién tiene mejor salario o quién tiene menor salario. Ahora, para hacer también consultas de este tipo, hay otra función que nos permite hacer lo que son promedios. Entonces, están y otras que nos permite, bueno, voy a empezar con la de promedios. ABG. ¿Qué significa como average? Que es sí, sería en inglés. Y le tenemos que pasar, en ese caso, un parámetro. Se lo voy a pasar edad. Normalmente se le pone algo así como, no sé, salario, ¿no? Para saber el salario promedio. Entonces, a lo mejor yo quiero saber de la edad promedio de mis estudiantes o sí, de mi tabla de estudiantes. Entonces, para saber eso, le pongo edad.
from estudiante. Ejecutar. Y me detiene. La edad promedio de los estudiantes pues está entre 31 años, 32 por ahí así. 30, 31, 32. ¿Ven? Existe también otra función que nos permite en su caso contar, por ejemplo, en mi caso, supongamos que quiero, que como yo olvidé ponerle mi auto incrementable y le quiero y quiero saber cuántos, pues sí, cuántos campos hay dentro de una tabla, le das select, count, le das en este caso, un valor que sería como que quiero que me cuentes todo. Normalmente esto sería como todo, siempre damos un asterisco, es que es un todo. Entonces, para eso le tengo que decir, cuéntame todo de qué, de a lo mejor de una tabla, from estudiante. De esta manera. Y por ejemplo, dentro de mi estudiante tengo 8 registros. Ahora, si por ejemplo yo ahorita como les estaba diciendo, olvidara olvidara y no quisiera ponerlo de manera autoincrementable o el número de entero, tendría que estar consultando cuántos registros tengo y si tengo 8, el siguiente sería 9 y aún así no sería completamente seguro. ¿Por qué? Una vez ¿qué pasa si yo llego a borrar un dato en mi tabla? Cuando nosotros, ¿no hemos borrado datos en tabla? Creo que no, ¿verdad? Select, o bueno, select from alumnos, que ya lo tengo aquí abajo. Ay, ah, ah, ah. Nada más por favor. Ok, ahorita no tengo nada en alumnos. Es que no tengo alumnos. Es estudiante. No, no tengo estudiante. Estudiante. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, van parejo, por así decirlo. Al principio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sí tengo 8. Y ya, por ejemplo, con mi comp sabría que el número que viene es 9. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor yo borro algún dato? Por ejemplo, borro mi 5. Le pongo un delete. El drop es para cuando son tablas, columnas, bases de datos. Ahorita va a ser un registro. Delete from, bueno, ahora, el nombre de mi tabla, que sería en este caso estudiante. Y ahora sí viene como, bueno, where. Para esto necesitamos saber el ID. Anteriormente yo me acuerdo que me dejaba por nombre, pero creo que ahorita ya no. Ya tienes que borrarlo con las fuerzas. Where ID sea igual, ahí no le tengo que poner esto. Where ID sea igual a 5. Siempre que quieran borrar, borren por ID, porque ya por ningún otro campo te deja. Tienes que conocer el ID del registro que quieres borrar. Vamos aquí. Ok, select from estudiante. Delete from estudiante con ID. Ok, no tengo ID. Tengo ID estudiante. Ahora sí ya. Listo. Ya me lo ha borrado. Entonces, muy seguramente, ya no tengo, y si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, ya no tengo el número 5. Ahora, cuando haga mi count, tendré 7. Y cuando quiera ingresar mi registro número 8, obviamente
no me va a dejar. ¿Por qué? Porque el 8 ya existe. O sea, tengo 7, pero ya existe el registro 8. ¿Por qué? Porque habían 8, pero borré uno y entonces ya no me va, o sea, digamos que ese espacio me borra ese índice. De hecho, ya no voy a poder ver, o si quiero insertar otro registro, ya no me va a cubrir ese 5. Me va a continuar desde donde se quedó. Entonces, por ejemplo, este count a lo mejor no sería tan efectivo, por eso la gran mayoría de las veces cuando quieres que poner un ID, de preferencia que sea incrementable y así, eh, pues sí, de preferencia que sea incrementable porque tendrías que estar consultando a lo mejor el último campo, o sea, de ver qué es lo que tienes, el valor del último ID, si es igual a 1 y es más data. Entonces, bueno, ya pasando de esto del borrar los registros de nuestra tabla, y vamos a hacer una sentencia un poquito más grande, por ejemplo. Y vamos a ver, más que sentencia grande, lo que quiero ver es otro, como que otras sentencias SQL, y la voy a poner aquí abajito. Por ejemplo, si se acuerdan, select edad, te voy a poner edad, quiero que me muestre las edades, que me las cuente, es decir, que me va a mostrar todas las edades, las va a contar. Y existe una propiedad que se llama, inclusive así, si se dan cuenta ahorita, me pone como tal 7. Existe una propiedad que se llama, y lo voy a dejar primero sin más. Esto nos permite cambiar el nombre de nuestra, ya sea de nuestras funciones, para no mostrar como tal la función que estoy utilizando, o de nuestras columnas, ya cuando, ahorita vamos a empezar con los de, bueno, yo creo que está lleno, pero los join, o ya cuando iniciemos con join, inclusive si lo quieren ir a investigar, está bien, es más, se lo voy a dejar de tarea. Dime, ¿quién habló ahí? Yo, Karina. ¿Puedes subir un poquito su código? Es que no alcancé a copiar ándale, un poquito más abajo. El que puso antes de la edad mínima máxima. En la forma ascendente, algo así recuerdo que decía. No lo alcancé a Ande. escribir. Ah, Ajá, ordenado, perdón. Gracias, le voy a tomar la captura. sí. Ya, muchas gracias. Nada. Entonces, el as nos va a permitir cambiar las columnas. Ya cuando hacemos join, y yo, por ejemplo, si se dan cuenta, les pongo ID estudiante. De hecho, lo más recomendable es que cuando pongas un nombre, pongas nombre, profesor, nombre, estudiante, nombre y el nombre de lo que, o sea, si va a ser un nombre, tienes que especificar de qué entidad, de qué tablet. ¿Por qué? Porque de hecho hay algunas tablas en las que vas a encontrar que tienes un nombre de tu tabla estudiante y un nombre de tu tabla taller. Entonces, si tenemos nombre y nombre, ¿cómo voy a saber a qué me estoy refiriendo? ¿De mi tabla taller o de mi tabla o de mi tabla estudiante? Y también hasta para la computadora se vuelve pues confuso. O te trae un valor por default y tú no vas a saber ni de dónde salió. Entonces, para eso normalmente pues llegas a utilizar el as, lo que te cambia es el nombre de las columnas. Por ejemplo, aquí si yo quisiera saber todos los, todos los registros que hay en la tabla, y como lo hice en la vez pasada, from estudiante, bueno, ya voy a quitar taller, y pon número talleres. Voy a ponerme punto y coma para que se vea. Entonces, antes me parecía que estaba usando mi función count y en el cual quería saber cuántos eran mis números de talleres. Ahora sí ya me aparece, mira, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes todos los números, pero en donde los muestres
o en la columna en que los muestre se va a llamar número talleres de la tabla taller. Mm, por ejemplo, y este es un nombre que va a ser como para que te va a ayudar a reconocerlo y ya sería como como una ayuda personal, o sea, no o solo talleres o N talleres a lo mejor, número de talleres. Número de talleres, ¿no? O sea, tú lo puedes poner, ese nombre tú se lo asignas y ya te cambia la columna. Ahora dice número de talleres, por ejemplo. Ahora, si quisiera, no sé, a lo mejor, normalmente este tipo es como para agrupar, o bueno, este count se lleva muy de la mano y sí, se lleva a ver más con las tablas con nuestra sentencia de agrupación. Y normalmente funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, es que en la parte de taller, como tal, no tengo algo. A lo mejor sí podría contar. mm, de mi taller estoy contando. em, no, voy a ponerlo más como tengo más datos en estudiantes, tengo más materia para realizar. Entonces lo voy a volver a regresar con estudiantes. Por ejemplo, si quisiera saber cuántos estudiantes, o a lo mejor si en taller hubiera alguna parte numérica en la cual pudiera decir, ¿sabes qué? Quiero saber cuántas personas, a lo mejor hay un taller, pero como nosotros estamos relacionando dentro de la relación de taller y estudiante, está dentro de mi tabla estudiante, entonces por eso me voy a regresar a mi tabla estudiante. Quiero saber, como ahorita, de hecho, taller no tiene, estudiante no tiene nulos sus foreign keys, lo voy a hacer con edad. Edad, cuenta la edad, todas las edades, y le vas a poner aquí, por ejemplo, edades. De mi tabla sería, por ejemplo, taller estudiante, donde, aquí le voy a poner donde, lo voy a poner aquí abajo. Entonces, vas a contar o vas a mostrar edades y vas a mostrar, también vas a contar todas, en este caso sería pues sí, todos los registros, pero todo lo que muestres en ese campo se va a llamar o lo vas a reconocer como edades dentro de estudiantes, de la tabla estudiantes, y los vas a agrupar, que sería como un group by, los vas a agrupar por edad. Esto quiere decir que me va a agrupar todas las edades de acuerdo a cuántos está, en este caso, contando. Y por ejemplo, aquí count, porque me está generando error. Selecciona edad, coma. Eso. Como son dos campos diferentes, este sería como campo, que me va a mostrar las edades y otro que me va a mostrar el conteo de edades, y el campo se va a llamar edades de la tabla estudiante, la va a agrupar como edad. Entonces, son dos campos diferentes, en pocas palabras. Por eso te necesito mi coma. Si lo dejo así nada más, por ejemplo, me voy a percatar que de este lado me va a traer todas las edades. Tráeme todas las edades. Y del otro lado me está contando quién tiene o cuántas edades están repetidas dentro de mi tabla. Entonces, la edad de 43 solo la voy a encontrar una vez. La edad de 33 la voy a encontrar dos veces. Y todas las demás las voy a igual encontrar una vez. Ahora, esto de a group by por edad fue precisamente lo que me permitió mostrar todas mis edades y edades
cantidad de, ¿cuál le pondré? Como personas con misma edad, para que se entienda. Personas, misma edad. Entonces, me permite saber una edad y saber cuántas personas tienen la misma edad. Si yo le borro el group by, me está agrupando o me está contando todas, o sea, me está contando como tal todas las edades y me está mostrando únicamente la primera edad de la lista. Yo lo que quiero es que me muestre, o sea, que me agrupe cada edad que cumplan en común, por ejemplo, una edad que cumpla, que sea igual o que sean iguales, me las agrupe en una columna que se llame personas con misma edad. Por eso ocupamos el group by. ¿Y cómo me las va a agrupar? Por edad. Y ya está. 43, 1, 33, 2. Ahora también a lo mejor no quiero saber, quiero saber el de menor edad, ¿para qué voy a estar? Si son millones de edades, o bueno, van desde 18 hasta 50, ¿para qué quiero que me traiga todos y nada más quiero que me traiga el menor? Vamos a poner, ahorita me los trae conforme los va encontrando en la tabla. Si quiero que me las ordene, vamos a ocupar nuestro comando que vimos el día de ayer, que fue nuestro order by. Ordénamelos por edad. Y por ejemplo, quiere que me los ordenes de manera ascendente. ¿Por qué? Porque ascendente va a empezar desde los más pequeños. Y listo, ya traigo cuántas personas tienen 24 en esta tabla, ¿no? A lo mejor podría tener hasta más. Que me le bajo el brillo y ya se me están quemando los ojos. Entonces igual lo mismo va para si quiere ser de manera descendente. Nada más cambia mi vez. De hecho, por default, cuando utilizo order by y no le pongo nada enfrente, por default me trae, si no me equivoco, de forma ascendente. Vean. Y no me lo cambia. Esto el hecho de decirle que me lo agrupe es lo que me permite precisamente que no me ponga que hay 27, una o dos personas de 27 cuando hay dos de 33. De hecho, vamos a ver si esto es cierto, que esta línea es cierta. Estoy haciendo algo mal. Select from. Se supone que es de 37. Una, dos. Aquí está. Rosa de 33. Rosa y Elena tienen la misma edad. Y todos los demás solo se repiten una vez: 25, 28, 24, 33, 43. Ok, sí, así es. Entonces está corriendo de manera correcta. Dime, Karina. A mí no me corre. Me sale un error en count, no sé por qué. Ya lo escribí bien en su fila número 111. A mí la palabra count me sale con la rayita roja. No sé El por qué. count. Ajá. Ah, ¿no? ¿Puedes mostrarme Sí, porfa? Sí, perdón. Edad select. Te falta una comita. Ya, es que son dos campos diferentes. Listo.
Ahora, a lo mejor, déjame ver. Uy, no tengo nombres iguales. Esta de agrupar realmente lo que está es como en la primera, haz de cuenta, siempre sería lo que quieres mostrar. El segundo sería lo que quieres, de lo que quieres contar. Es decir, este sería como el campo que quieres como contar. Esta sería la función de tal, como tal, cuéntalos todos. Y para que te aparezca esta relación entre edad y contar, siempre tienes que utilizar tu order by, ¿va? Entonces, siempre o es mejor hacerlo con la parte de numérica porque al hacerlo con texto normalmente se tarda muchísimo más. Y por ejemplo aquí no se tardó 0 segundos, 0 sec. O sea, no tardó más que punto 00 segundos. 00000. Ni se ve, me lo marca como, en la mayoría ni se tarda. En algunas sí, como punto 016, pero casi no se tarda. Entonces, les voy a pasar su práctica. La práctica que van a realizar, le van ahorita a la que van a realizar, no borren su tabla, esa la van a guardar. A esa tabla le van a sacar estas funciones de máximo, mínimo, el promedio. Por ejemplo, también bueno, no hemos visto suma. Por ejemplo, suma, y se los voy a poner aquí, nada más de rápido. Select. De las otras tablas, Miss, De la práctica que van a realizar ahorita. Les voy a mandar su práctica y eso va a ser de tarea para el martes. Porque Es una nueva base de datos, Mitch. sí, de hecho la práctica les va a dejar hacer una nueva base de datos. Eso es su práctica, hacer su propia base de datos. Sobre esa, ustedes les van a aplicar cualquier posible consulta que se les ocurra, desde el máximo, el mínimo, el promedio, únicamente mostrar nada más, digamos, ciertos rangos. Es más, si no se les dan ideas, denme de hoy a mañana y les pongo una lista de todo lo que quiero que me muestren en sus tablas, ¿va? Porque quiero ver que les quede realmente clara esta parte. Una vez que empecemos con nuestro John, me preocupa que se empiecen a hacer pelotas. Y sí quiero que manejen bien sus selects, ¿va? De todos modos, si ya sabe su join, pues no hay problema. Quien no, vaya investigando de una vez qué es el join. De hecho, más o menos les voy a hablar un poquito. Cuando nosotros interceptamos la parte teórica, ahorita les voy a decir la parte como teórica, cuando nosotros unimos dos tablas, normalmente podemos traer, eso nos permite traer ya sea una parte de la tabla o todo. Miren, déjenme ver si encuentro alguna. No, sí tengo. Y se los voy a poner aquí, déjenme se los comparto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Perdón, me está tardando un poquito. Aquí está. Cuando nosotros creamos nuestras tablas, el hecho o cuando les añadimos una foreign key, normalmente lo que pasa es que tenemos esta parte en la cual nuestras dos tablas tienen como que una intersección. Esa intersección va a ser la que nos va a permitir unir una con otra. Por ejemplo, hay diferentes tipos a esa intersección le vamos a llamar join. El join left va a ser aquel que nos va a permitir traer todos los datos de nuestra tabla en base a un campo digamos que
sí, a un campo que se relacione, que en este caso sería nuestro ID, nuestra foreign key. Y con eso podemos traer todos nuestros datos de la otra tabla. Ahora, dependiendo de cómo realicemos nuestra sentencia, puede que traigamos todos los datos, los que se relaciona junto con los de las demás tablas, o a lo mejor nada más en la relación los demás datos, sin necesidad de que mostremos la relación, por así decirlo. Entonces, left join nos va a permitir tanto mostrar todos los datos como solo los demás datos, o sea, no como tal con la relación. Y está el right join, que ese nos va a permitir desde la tabla A poder acceder a nuestra tabla B y de igual manera a todos los datos o solo a los demás datos sin traer a los datos que se relacionan o que se interseccionan, a esa intersección. Está el inner join también, que lo van a encontrar y va a ser aquel en el cual vamos a poder pues a realizar una intersección y únicamente traer esos datos que se interseccionan, o sea, no más campos, no más datos de las demás tablas, únicamente esa intersección como tal. Ese es el inner join. Y, por ejemplo, el outer join, el cual permite traer todo, de todo, y el otro en el cual permite traer únicamente los campos que no coinciden. Y, por ejemplo, miren, ya vamos viendo ya vamos para allá. Vamos a hacer nuestra selección, en este caso sería para nuestros estudiantes, de manera mi left join, que sería mi unión. En este caso, nosotros no tenemos ninguna tabla que se llame post, pero tenemos a lo mejor nuestra tabla con la cual se relaciona que es taller, donde, y bueno, esto ya lo iremos viendo en base a nuestra tabla. Ahorita primero, bueno, donde es que yo me emociono, donde nuestros estudiantes, donde nuestros ID de estudiantes sea igual a de nuestra tabla, aquí ya no sería post, sería taller, el ID de nuestra tabla taller. O sea, este sería como el campo y este sería la tabla. Este sería el campo de tu segunda tabla con la cual la vas a unir y este sería el nombre de tu tabla. Déjenme ver si lo podemos hacer. Nada más de rápido. ¿Va? Ok, ayer mencionaste que hacíamos 3 conjuntos de datos. ¿Te refieres a las tablas que ponen los nombres y edades? Ah, ok, puse una al principio. Bueno, las voy poniendo. Ok, tienes dudas. Bueno, lo vemos entonces la próxima clase. Vayan investigando la parte de los inner join, no es tan complicada, creo yo. Y les paso la práctica, ¿va? Para que pueda también atender. Ayer mencionaste que pusiéramos 3 conjuntos de datos. ¿Te refería a las tablas que ponen los nombres y edades? No. Ayer les dije que pusieran datos a sus 3 tablas, es decir, al menos 5 registros. Quería que a sus 3 tablas les pusieran 5 registros. Y haz de cuenta, es más, lo que podrías hacer es añadirle, para ver que te quedó, que le entendiste perfecto, añadir a tu tabla de taller ¿qué sería? Una foreign key que sea profesor. Por ejemplo, ayer lo único que pedí nada más fue que pusieras o insertaras datos en tu tabla. ¿Por qué? Porque sé que eso viene en tu práctica el día de hoy. Entonces, dentro lo único que quería es que pusieras, por ejemplo, a mi tabla estudiante le pongas tus 10 registros. A tu tabla, ¿cómo se llama? A tu tabla profesor, otros 10 registros. A tu tabla, ¿cuál es la otra que tenemos? Taller, otros 10 registros. Es nada más. Los registros son la información, los datos, o sea, rellenar tus tablas. Y como tal, la estructura, en la estructura no te pedí que le movieras nada, o sea, no le muevas nada a las tablas. Nada más quería que como que la rellenaras. ¿Qué función cumple o qué es la primary key? La primary key va a ser un campo que va a administrar o que va a guardar todos los identificadores. Por ejemplo,
El número 3 de mi tabla estudiante es Roberto. Roberto con sus datos. Y cuando yo quiera consultar o borrar o actualizar, de hecho borrar es donde más te piden, o hacer alguna modificación, lo puedo hacer con mi ID. ¿Por qué? Porque ese identifica a un único usuario y no se va a repetir otra vez el 3. Es un identificador. Sería, cuando hacíamos nuestras prácticas, normalmente yo dejaba que sí, los dejaba que pusieran como identificador el RFC, el CURP, la matrícula, pero realmente en la vida cotidiana, normalmente, o al momento de hacer tus sentencias o tus consultas, es más difícil hacer, hacer una consulta por cadenas de texto porque pueden ser grandísimas y te lleva más tiempo. A lo mejor realmente ahorita como tenemos pocos registros, no nos lleva tanto como ponle 35 segundos a lo mucho o milisegundos, pero ya cuando estamos hablando de tablas grandes, pues todo suma, ¿no? Esos 35 que nos llevamos con 10 registros se pueden convertir en, buenas noches, en a lo mejor un minuto, porque ya no estamos hablando de 10 registros, sino de millones de registros. Entonces, por eso ahorita yo les estoy dejando y de hecho cuando vayan a crear un identificador ya en su base de datos, en su tabla, pongan los numéricos, porque el número es como tal ¿cómo se llama? Un dato primitivo, o sea, no lo puede descomponer más la computadora, es un número, pero un número es un número. Y por ejemplo, una cadena sí se puede descomponer más. Una cadena está compuesto por varios caracteres, por lo tanto le lleva más tiempo en procesar. Por eso el ID sería mi identificador, para identificar a alguien en específico. A Rocío, a María, es 10, 15, 35, así, más rápido. Y antes de que se me pase, les voy a pasar lista. Déjenme les saco foto también, por si las dudas. Y les voy a pasar la práctica. Permítanme tantito. Ok. Dime, Karina. ¿La práctica es para hoy, Miss? No, es para mañana antes de las 9 de la noche. Ah, ok, gracias. ¿Cuál práctica, Miss? Sería la práctica 6. ¿Cuál? ¿La 6? La de crear la base de datos. Ajá. Para el martes, no dijo. No, esa es una práctica y va antes de mañana a las 9. Pero para el martes, o sea, yo quiero que ustedes realicen sus, ¿cómo se podría decir? Aprendan a realizar sus consultas con Select. Por ejemplo, quiero que de esas tablas que van a crear, ahorita no me van a entender, primero creen sus tablas y para el domingo les voy a decir qué quiero que hagan con esas tablas. Los que ya lo manejan, no tengo ningún problema, adelante. Los que no, de preferencia. ¿Cuáles hagan ese tablas? plus. Usted nos va a dar las indicaciones para irlas creando con los campos que usted nos pide. Es una práctica, o sea, a eso vengo. Esa práctica es parte de lo que me está pidiendo Pilares y vamos a utilizar esa misma práctica para trabajar sobre ella. A eso me refiero. O sea, la práctica es para mañana y para el martes otra. No, el martes esa práctica es son ejercicios. Para el martes realmente son ejercicios que ustedes sí los quieren realizar, o sea, ya quedan ustedes. Pero la práctica de mañana sí es forzosa porque sí es como para evaluaciones como las que hemos venido haciendo. Sí, Para las prácticas de mañana, la 3, la 4 y la 5, ¿no? ¿Esas son? 3, 4, 5 y la 6. La 6 ya la mandó, porque yo no la No, vi. a eso voy, se las voy a mandar. Ujú. Ujú. Pues, o ustedes como me digan, no la quieren, o sea, sienten que es mucho, o la dejamos para el martes. Yo lo digo porque nos faltan otras 2 prácticas.
y el proyecto final. Puede dejarla hoy y la checamos el martes, o sea que ya la ¿También? tengamos el martes. Si alguien tiene duda o lo que sea, pues lo checamos el martes, ¿no? También podríamos dejarlo así, ¿Cuándo termina el curso? ¿El otro viernes? pero tengan en cuenta que si lo dejamos así, muy probablemente al final nos vemos también presionados por las prácticas, las otras dos que nos faltan. Y el hecho de que si quieren hacer segunda vuelta, ya no nos va a dar tiempo. Yo no quiero hacer segunda vuelta. ¿Seguros? Yo no quiero hacer segunda vuelta. Este martes que viene iba a ser la segunda vuelta del primer ejercicio, de las primeras prácticas, ¿no? De la 1 y la 2. Sí, a eso voy. Que si empezamos a hacer segunda, o sea, si nos devoramos más, nos vamos a tardar al momento de hacer, o sea, se retrasa más todos las demás actividades para los que van a hacer segunda vuelta. Y ya en la última hora, pues a lo mejor muy probablemente nos vamos a ver de ya, así, pum, pum. Y no hay forma de que la entreguemos, no sé, el lunes, y ese lunes, no sé, la mañana, mande a la otra práctica para verla para el martes. Ok, la podemos ir checando también. Me parece bien, igual y obviamente no se las podría entregar sus resultados al martes. O sea, en ese aspecto, Ah, sí, sí, no se las podría entregar al martes, ¿ah? Porque pues es que ya serían, digamos, más actividades y siento que no, la verdad no les aseguro que me alcance el tiempo. Eso es lo que me preocupa. sí. ¿Cuándo acaba el curso? ¿El viernes? Sí, de hecho, oficialmente acababa este viernes, ¿no? Pero como iniciamos antes, tenemos hasta el viernes de esta semana. Dime, Esther. Yo tengo que mandarle los dibujos de estrella y la de copo de nieve. ¿Cómo se los mando? Se los mando en su WhatsApp, Ajá, porque mándamelos por ya WhatsApp. lo hice, o sea, ya hice la práctica 5. No, sí, mándamelo por WhatsApp. Ok. Va. ¿Dudas? Ajá. Eh, yo le pasé el dato digamos, a la administradora de la que se encarga como de, ¿cómo se puede decir? Como de darnos dirección a todos de tú, a ti te toca tal cosa, a ti te toca tal cosa, tú vas a dar tal taller, así. Y me parece que va a ser bueno, la verdad me parece que va a ser el que se encarga de realizar todo lo que es la parte de administrativa de lo que es escuela de código. En ese caso, yo les digo, no voy a estar ahí, no voy a estar presente, tengo clase, entonces, la verdad no estoy, no, de hecho hoy me dijeron que ya les enviaron la invitación, me dijo una de las chavas de HTML, ¿todos la recibieron o hay alguien que no la haya recibido? Yo no la recibí. La del sábado yo no la recibí. Ok, Yo tampoco. no, es mañana a las 11, pues la verdad es que no me acuerdo. Ok, quien no ha recibido, por favor, envíe su correo por WhatsApp para que yo todos esos se los mande en este caso, a la que creó el grupo o está el correo, les voy a decir, mira, ellos no están incluidos en la reunión, por favor, agrégalos, ¿va? Para que no se queden fuera. No, espérame, sí, ya vi que sí la recibí, perdón. Yo sí, Bueno, pues ya todo tengo. aquel que no envíes, por favor, su correo para que se los vuelva a enviar y que les vuelvan y que les siga o que les los agreguen. Bueno, de todos modos les voy a ir pasando la práctica 6 para que la revisen, para que la chequen. Si alguien tiene duda,
El martes, bueno, en este caso, los que no, ya me lo pueden enviar, los que no, los que sí tienen duda, el martes lo resolvemos. Pero tengan en cuenta que hay que apresurarnos porque nos está ganando el tiempo, ¿va? Sí, mis... ¿Te podría mandar un mensaje en caso de que tenga alguna duda? ¿O me esperas el martes? Sí, sí puedes enviar un mensaje. Lo que me preocupa es que no tenga, o sea, no esté disponible en ese momento para contestarte. No, Pero igual no, es en que cuanto querían nuevos tenga. estudiantes. Sí, lo que pasa es que ahorita sí me saturaron, entonces igual y no te contesto luego, pero ahí te contesto, ¿va? Sí, bien, muchas gracias. Por ejemplo, a ver, ¿mandé? Ah, sí, la lista. Permítanme tantito, déjenme, de una vez le paso la práctica 6 antes de que me gane el tiempo y ya no. ¿Dónde están todos? Aquí están. Ok, todos pueden acceder a la práctica. Todos lo están viendo. Aquí van a crear una base de datos en base a su modelo relacional. Es decir, ahí ya les está diciendo cómo se llama su tabla, cómo se llama los tipos de datos que va a tener cada columna. Por ejemplo, va a ser entero, hasta la longitud les está diciendo el nombre de cada campo, sus respectivos tipos. Y, por ejemplo, podemos ver en la esquina, tiene una llavecita. ¿Sí lo están viendo todos? Si alguien no lo está viendo, por favor, digan. Sí, sí lo estoy viendo. Esa llavecita quiere decir que ese campo es un primary key, es una primary key, es un identificador. En la última, todos los demás que tenemos como rompito, quiere decir, como está relleno, quiere decir que no puede quedar nulo. O sea, que de todos de esos azulitos cuadraditos, no pueden quedar nulos. Y al final tenemos un cuadrito rojo. Eso quiere decir que es una foreign key. ¿De acuerdo? Entonces, el último campo va relacionado, es una foreign key, vamos a hacer nuestro foreign key reference a nuestra tabla fabricante. Cuando tenemos nosotros una tabla, un diagrama de esta manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como lo hicimos en estos días. Primero vamos a hacer las tablas que no tienen dependencia. Es decir, fabricante no tiene una foreign key, no tiene un campo que esté en rojito. Quiere decir que no depende, no tiene un campo que dependa de otra tabla. Entonces, yo les recomiendo que empiecen por fabricante. A fabricante le van a dar un campo que va a ser código, le van a decir que va a ser un entero con longitud 10 y le van a poner su autoincremento de primary key. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién levantó su mano? Y en la parte de abajo dice escribe tu código. Ajá. En la parte de escribe tu código es porque dice, crea la base de datos para una tienda de informática en base al modelo relacional. Aquí únicamente, en donde dice escribe tu código, van a poner únicamente la estructura. Esto es lo que les venía diciendo el día de hoy, la parte de sus tablas, de cómo crearon sus tablas. Y abajo donde dice escribe SQL para realizar la inserción de los siguientes fabricantes en sus respectivas tablas, esa van a poner el código que emplearon para registrar estos usuarios en su tabla fabricantes. O sea, en la parte de arriba nada más va a ser la estructura de las tablas, en la parte de abajo va a ser los registros de su tabla fabricante y en el último va a ser los registros que van a insertar, pero no en la tabla fabricante, ahí dice en la tabla productos. Maestra, me ha pasado que no sabe entrar toda la respuesta ahí en la donde dice respuesta, valga la redundancia. ¿Le ponemos solo a veces la primera línea de lo que alcance o no? Ok, ahora, si no cabe, les voy a pedir que suban en la parte de añadir archivo, la última que está hasta abajo,
Por ejemplo, cuando dice añade evidencias de tus tablas con con la información solicitada, es que ustedes le saquen foto a cómo se ven sus tablas. Y si no copiaron sus SQL, dentro de su documento van a poner sus sentencias de SQL y sus screenshots o sus impresiones de pantalla de cómo se ven sus tablas. ¿Sí me O explico? sea, vamos a pegar en una hoja de Word cómo quedaron las tablas, las sentencias en SQL y después las subimos. Ujú. En la parte de, como dice, donde dice escribe tu código, ahí va su SQL. Si no queda ahí su SQL, como me dicen, no, es que no alcanza o se corta, si bien que se corta no cabe, entonces déjenlo hasta donde se corte y en la parte de donde dice añade evidencias, ahí pongan su código completo y sus screenshots, Gracias, maestra. ¿va? ¿Alguna duda que tenga? Ah, dime, Karina. Me imagino que vamos a hacer las dos tablas, ¿no? Las tenemos que hacer, porque se decía que usáramos las tablas que ya teníamos. Te oigo en eco. Oh my God. ¿Ahí me escucha mejor? Este, No. eh, ¿Ahí sigue mejor? ahí se oye mejor. Sí, es que te Ah, oía muy en eco. traía los audífonos, perdón. Ah, sí, está bien. Vamos a crear las dos tablas, ¿verdad? Que están ahí al inicio. Exactamente. Ah, oiga, le iba a decir que al menos yo, la segunda imagen, no logro apreciar qué dice. Ok, en la segunda No es imagen. muy legible, al menos para mí, no es muy Ok, legible después del segundo campo, se ve muy pintadeado. ok, ajá. Mm, ay, ¿cómo le puedo Abajo del hacer? enojo. Abajo no Sí. sé qué diga, o mi miopía ya no Sí, me ya deja ver donde dice, ay, otra vez el eco. qué diga. Donde dice los productos, ¿no? Que no alcanzas a ver. Ajá. Dice Eh, nombre Asus creo, Lenovo. De ahí no sé qué diga, no sé qué diga de ahí para abajo. Nomás Lenovo. alcanzo a conseguir Xiaomi. Son marcas, Samsung, Seagate, Crucial, Gigabyte. Déjame ver qué puedo hacer para Si no, no pasar se puede las mandar. tablas Ah, estas y que está la puedan ver. Ajá. bien. Gracias, miss. Dime, Abel. Ay, la asistencia. Perdón, Déjame. dos dudas. La primera es con respecto a la evidencia que se va a subir. A mí me cuesta un poco de trabajo, un poquito más de trabajo MySQL. ¿Puedo entregar en PostgreSQL o Ok. tiene que ser MySQL? De preferencia debería ser MySQL, pues es lo que vienes a aprender. Pero bueno, pues si no queda de otra, No, hacerle no, o SQL. sea, sino para, ¿cómo se llama? Para ver, ¿cómo se llama? Ver en internet lo que me falte lo busco para MySQL y lo completo, pero preguntaba si se podía, pero ya me dijo que preferentemente MySQL, entonces Sí, por favor, MySQL. para que no vayan a poner para si yo no tenga que decirles, ¿sabes qué? Mal. Esa era mi primera duda y la segunda duda es respecto a la práctica 5. Ujú. La 3 y la 4 vienen juntas, ¿no? La 3 y la 4 vienen juntas, sí. Y la 5 el link, ese no lo copié. Ok, se Me las lo- por paso. favor, me lo puede facilitar. Ya les saqué fotos, yo creo que al ratito voy a tener que descargar hasta el rato sus actividades. Se los paso de una vez porque ya se hizo tarde. ¿Algo más, chicos? Muchas gracias. Mm, ujú. Bueno, pues no, gracias a ustedes. Que tengan también buen fin de semana. Por favor, si me pudieran avisar cómo quedaron en la junta o en la reunión, porque yo la verdad, como les digo, tengo clase y no me mandaron el link y no voy a poder de todos modos estar presente. Lo de la asistencia ya no nos va a tomar, maestra. Te saqué impresión de pantalla Ay, gracias. Ya. eh, de los que aparecen, Maestra, ¿va? Dime. maestra, una cosa, Maleni tenía problemas con su conexión, sí estuvo bueno, prácticamente toda la clase, que hace como unos 20 minutos, más o menos, Ajá.
¿sí? Se le fue el internet en su casa Ok. y me avisó para que yo le dijera. De acuerdo. Entonces, ahorita lo Ok. checo y la pongo, ¿va? Vale, que no se me olvide. Esta es la Gracias. práctica, se las voy a listar. Práctica, esta es la que puse al final, es la práctica 3 para ver el que me dijo que práctica 3. No, yo era la 5, la 3 y la 4 sí, pero la Ok, 5 me la falta. 5. Gracias. Déjame ver, 5, 5, 5, 5, aquí está. Enviar, copiar. La voy a poner aquí y esta es la práctica 5. Práctica 5. Ya. Práctica 3, práctica 5, inclusive les voy a poner una vez la práctica 6. En ese orden. Lleva el link, el nombre de la práctica, link, nombre de la práctica. ¿Va? Muchas gracias.